El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, o Yohanan ben Zakkai. Estudio exegético y místico de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. La narrativa de Lucas, capítulo 1, versículo 5, inicia estableciendo un marco cronológico y legal que vincula la redención venidera con la estructura del sacerdocio levítico, en los días de Herodes, rey de Judea. Allí, se nos presenta un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa, Elisheba, que es Elizabeth, descendía también de las hijas de Aarón. Para comprender la magnitud de este inicio, es necesario acudir a lo establecido en el Tanaj, Antiguo Testamento, en 1 Crónicas, capítulo 24, versículo 10, donde se detalla que la clase de Abías era la octava, de las 24 suertes que David y el sacerdote Sadoc habían organizado, para el servicio del templo de YHWH. Históricamente, Flavio Josefo, en su obra, Antigüedades Judías, confirma que este ordenamiento se mantuvo estrictamente hasta el siglo I, asegurando que cada familia sacerdotal mantuviera su linaje puro, y su turno de servicio semanal. Desde una perspectiva cabalística, el hecho de que ambos fueran justos ante Elohim, caminando irreprensibles en los mandamientos de YHWH, como dice Lucas, capítulo 1, versículo 6, no es solo una descripción moral, sino una indicación de que sus almas estaban en un estado de rectificación, o tikkun, purificación. En el Zohar se enseña que la justicia, o Sedek, es el atributo que une el mundo superior con el inferior. Y al ser Elisheba descendiente directa de Aarón, se produce una unión de linajes sacerdotales, una unión que busca manifestar una luz de santidad superior. Sin embargo, Lucas, capítulo 1, versículo 7, nos introduce a la crisis de la esterilidad. Señala que no tenían hijos, porque Elisheba era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Esto conecta directamente con el Midrash sobre las grandes mujeres de Israel, donde la esterilidad no es vista como una maldición biológica, sino como un vacío providencial, que solo puede ser llenado por una intervención directa de la voluntad de YHWH. El Talmud, en el Tratado Yevamot, discute cómo la oración de los justos tiene el poder de revertir decretos naturales. En la mística judía se explica que el vientre cerrado representa la sefirá de Malhut en un estado de juicio, que espera ser endulzado por la sefirá de Binah, el entendimiento, y el origen de las almas elevadas. El marco sagrado, el encuentro en el santuario y la misión del Nazareo. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, o Yohanan ben Zakkai. Estudio exegético y místico de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. La narrativa de Lucas, capítulo 1, versículo 5, inicia estableciendo un marco cronológico y legal que vincula la redención venidera con la estructura del sacerdocio levítico, en los días de Herodes, rey de Judea. Allí, se nos presenta un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa, Elisheba, que es Elizabeth, descendía también de las hijas de Aarón. Para comprender la magnitud de este inicio, es necesario acudir a lo establecido en el Tanaj, Antiguo Testamento, en 1 Crónicas, capítulo 24, versículo 10, donde se detalla que la clase de Abías era la octava, de las 24 suertes que David y el sacerdote Sadoc habían organizado, para el servicio del templo de YHWH. Históricamente, Flavio Josefo, en su obra, Antigüedades Judías, confirma que este ordenamiento se mantuvo estrictamente hasta el siglo I, asegurando que cada familia sacerdotal mantuviera su linaje puro, y su turno de servicio semanal. Desde una perspectiva cabalística, el hecho de que ambos fueran justos ante Elohim, caminando irreprensibles en los mandamientos de YHWH, como dice Lucas, capítulo 1, versículo 6, no es solo una descripción moral, sino una indicación de que sus almas estaban en un estado de rectificación, o tikkun, purificación. En el Zohar se enseña que la justicia, o Sedek, es el atributo que une el mundo superior con el inferior.
Y al ser Elisheba descendiente directa de Aarón, se produce una unión de linajes sacerdotales, una unión que busca manifestar una luz de santidad superior. Sin embargo, Lucas, capítulo 1, versículo 7, nos introduce a la crisis de la esterilidad. Señala que no tenían hijos, porque Elisheba era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Esto conecta directamente con el Midrash sobre las grandes mujeres de Israel, donde la esterilidad no es vista como una maldición biológica, sino como un vacío providencial, que solo puede ser llenado por una intervención directa de la voluntad de YHWH. El Talmud, en el Tratado Yevamot, discute cómo la oración de los justos tiene el poder de revertir decretos naturales, comparando la situación de Elisheba con la de Sara en el Tanaj, en Génesis, capítulo 18, versículo 11 al 14. En la mística judía se explica que el vientre cerrado representa la sefirá, o emanación, de Malhut, nuestro mundo, en un estado de juicio, que espera ser endulzado por la sefirá de Biná, una de las emanaciones más altas, que es el entendimiento, y el origen de las almas elevadas. El relato prosigue, en Lucas, capítulo 1, versículo 8 al 9, cuando aconteció que, ejerciendo Zacarías el ministerio sacerdotal delante de Elohim según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar en el santuario de YHWH para ofrecer el incienso. Este momento es el punto culminante de la vida de un sacerdote, pues según el tratado Yoma de la Misná, el sorteo para el incienso era único, y aquel que lo ganaba, no podía volver a participar, pues el incienso tenía la virtud de enriquecer espiritualmente al oficiante, de manera permanente. El altar del incienso, según Éxodo, capítulo 30, versículos 7 al 8, estaba situado frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y su función era elevar las oraciones del pueblo como un aroma grato. El Zohar, en el volumen de Bayaquel, explica que el sacrificio del incienso, o Ketoret, es el ritual más amado por YHWH. Porque, mientras los sacrificios de animales rectifican el cuerpo, el incienso rectifica el alma, y tiene el poder de detener las fuerzas de la destrucción. Mientras toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando, a la hora del incienso, según Lucas, capítulo 1, versículo 10, se produjo una apertura en los mundos superiores. Es aquí donde Lucas, capítulo 1, versículo 11 registra la aparición de un ángel de YHWH, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. La ubicación a la derecha es fundamental en la mística, ya que el lado derecho representa el Yiz, o la misericordia, mientras que el izquierdo representa la Geburá, o el rigor. La presencia del ángel a la derecha indicaba que el mensaje que traía era una emanación de la gracia divina destinada a romper el rigor de la esterilidad. Zacarías, al ver al ángel, se turbó, y el temor cayó sobre él. Pero el mensajero, identificado más adelante como Gabriel, que significa el poder de él, le dijo, en Lucas, capítulo 1, versículo 13, que no temiera, porque su oración había sido oída. El nombre de su hijo debía ser Juan, Yohanan, que significa, YHWH ha tenido gracia. Este nombre es profético, pues no sigue la tradición familiar de repetir los nombres de los ancestros, rompiendo así con la estructura del pasado, para iniciar una nueva etapa en la historia de la salvación, que culminaría en la manifestación de Yeshua. El ángel profetiza que el niño sería grande delante de YHWH, y que no bebería vino, ni sidra, siendo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, según Lucas, capítulo 1, versículo 15. Este detalle nos remite directamente a las leyes del Nazareato, descritas en el Tanaj, en Números, capítulo 6, versículo 1 al 4. Donde la abstención del fruto de la vid simboliza una consagración total, y una separación del placer mundano, para servir exclusivamente a los propósitos celestiales. En el pensamiento místico, el nazareo es aquel que eleva su cabeza hacia la corona, o Keter, evitando las distracciones que provienen de los sentidos externos. La misión de Yohanan se define en Lucas, capítulo 1, versículo 16 al 17,
donde se explica que convertirá a muchos de los hijos de Israel a Yahweh su Elohim, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adonai, un pueblo bien dispuesto. Esta referencia es una cita directa del Tanaj, en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, donde se profetiza el regreso de Eliyahu Hanabí, el profeta, antes del día de Yahweh. Grande y terrible. En la tradición del Midrash, el espíritu de Elías no implica una reencarnación biológica, sino una transmisión de la misma chispa de alma, Oiber, que posee el celo por la santidad, y la capacidad de restaurar el pacto. Desde la Cábala se entiende que Elías pertenece a la Sefirá de Netzach, que es la victoria y la constancia, y su función es actuar como el precursor que rectifica los senderos de la conciencia nacional, antes de la llegada de la luz de Yeshua. La mención de hacer volver los corazones de los padres a los hijos tiene un trasfondo profundo en el Zohar, donde se explica que la redención depende de la reconciliación de las generaciones, pues cuando el conocimiento de los antiguos se une con la renovación de los jóvenes, se crea un recipiente capaz de sostener la revelación mesiánica. La duda, el silencio y el misterio del Ketoret. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la visión, Zacarías responde en Lucas, capítulo 1, versículo 18, preguntando, comillas, ¿cómo podrás saber esto? Debido a mi vejez, y la edad avanzada de mi esposa. Esta duda, recuerda la risa de Sara en Génesis, capítulo 18, versículo 12, pero, en el caso de un sacerdote que se encuentra dentro del lugar santo, frente a la presencia de la Shejiná, la duda conlleva una implicación mayor. El ángel responde en Lucas, capítulo 1, versículo 19, presentándose como Gabriel, que está delante de Elohim, y explicando que ha sido enviado para hablarle, y darle estas buenas nuevas. En la jerarquía angelical, según el misticismo judío, Gabriel es el encargado de la fuerza y la justicia, pero también es quien comunica las visiones proféticas, como se ve en el Tanaj. Ejemplo, Daniel, capítulo 8, versículo 16, y Daniel, capítulo 9, versículo 21. Al dudar de la palabra divina, Zacarías recibe una señal que es, a la vez, un juicio y una protección espiritual, según Lucas, capítulo 1, versículo 20, donde el ángel le indica que quedará mudo, y no podrá hablar, hasta el día en que esto se haga realidad, por cuanto no creyó sus palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El silencio de Zacarías tiene una interpretación fascinante en el estudio del Sefer Yetzirah, según la tradición, libro escrito por Abraham, y otros textos místicos, donde se enseña que el habla es la herramienta de la creación, pero cuando el hombre duda de la promesa divina, su palabra pierde el poder de manifestación. La mudez de Zacarías actúa como un retiro forzado hacia el interior, permitiendo que el milagro se geste en el silencio absoluto de la bitul, o anulación del ego. Al no poder hablar, Zacarías no puede contaminar el proceso milagroso con palabras de duda adicionales, permitiendo que la santidad de la concepción de Yohanan ocurra en un espacio de pureza total. Mientras tanto, en Lucas, capítulo 1, versículo 21, el pueblo esperaba a Zacarías, y se extrañaba de que se demorase en el santuario. El Talmud, en el Tratado Yoma, relata que el sumo sacerdote y los sacerdotes oficiantes solían hacer una oración breve en el templo, para no asustar al pueblo, pues si tardaban demasiado, la multitud temía que hubieran sido consumidos por la santidad del lugar, si no estaban debidamente purificados. Cuando finalmente salió, y no podía hablarles, comprendieron que había visto una visión en el santuario, y él les hablaba por señas, permaneciendo mudo, según Lucas, capítulo 1, versículo 22. Este estado de comunicación no verbal simboliza, según algunos comentaristas del Midrash, la transición del sacerdocio antiguo, que se basaba en el rito externo, hacia una nueva revelación que comenzaría a gestarse, en lo oculto. Lucas, capítulo 1, versículo 23, menciona que cumplidos los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa,
lo cual nos remite nuevamente a la halajá, ley sacerdotal, donde una vez terminada la semana de servicio, el sacerdote debía regresar a su heredad. Posteriormente, en Lucas, capítulo 1, versículo 24, se nos dice que después de aquellos días concibió su esposa Elisheba, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo que, así ha hecho conmigo el Adonai, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, según Lucas, capítulo 1, versículo 25. Si este estudio te es de bendición, dale un me gusta y no olvides suscribirte. Eso sería de bendición para nosotros. En la cultura del antiguo Israel, la esterilidad era considerada una afrenta social y espiritual, vinculada a veces a la falta de bendición divina, como se sugiere en el Tanaj, en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 14, donde se promete que no habrá hombre ni mujer estéril en el pueblo de YHWH. Al ocultarse por 5 meses, Elisheba sigue un patrón de recato, OTZ Newt. Ella reconoce que es YHWH quien ha intervenido directamente, para restaurar su honor, y preparar el camino para el precursor. Este periodo de ocultamiento también refleja el proceso de la naturaleza, donde lo más sagrado siempre comienza en lo escondido, antes de revelarse al mundo entero. El número 5, en este contexto, se relaciona con las 5 dimensiones del alma, Nefesh, Ruach, Nesamá, Hayá y Yehidá, sugiriendo que la formación de Yohanan afectaba todos los niveles de la existencia espiritual, necesarios para preparar la llegada de Yeshua. Para expandir la densidad de este estudio, es preciso analizar las conexiones tipológicas que vinculan a Yohanan con las figuras de Sansón y Samuel en el Tanaj, lo cual nos permite ver un patrón de intervención divina en la historia de Israel. En Lucas, capítulo 1, versículo 15, el ángel establece que el niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, y que no beberá vino ni sidra, lo cual es una referencia directa a la ley del nazareato que encontramos en Números, capítulo 6, versículo 1 al 5. Al igual que en el caso de Sansón, en Jueces, capítulo 13, versículo 3 al 5, donde el ángel de YHWH se aparece a la mujer de Manoa, que también era estéril, para anunciarle que concebiría un hijo que comenzaría a salvar a Israel. La vida de Yohanan se define por una separación total para un propósito bélico espiritual. No obstante, mientras que Sansón luchaba contra enemigos físicos mediante la fuerza de su cuerpo, Yohanan es llamado a una guerra contra el Sitra Achra, o el lado de la impureza, mediante la fuerza de la Teshuvá, o el arrepentimiento. El Zohar explica que un nazareo es aquel que decide elevarse por encima del sistema de las sefirot inferiores, para conectarse con la luz de Binah, que es la libertad absoluta. Por ello, la abstención del vino no es solo un sacrificio físico, sino un acto místico para evitar que la hueburá, o el juicio, se intensifique en el alma del profeta, permitiendo que solo la luz pura de la profecía lo guíe. Asimismo, la relación entre Elisheba y Ana, la madre de Samuel, es fundamental para entender el lenguaje de Lucas, capítulo 1, versículo 25. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 11, Ana ora con amargura de alma, y hace un voto diciendo que si YHWH de los ejércitos le da un hijo varón, ella lo dedicará a YHWH todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. El nacimiento de Samuel marcó la transición de la época de los jueces a la de la monarquía, así como el nacimiento de Yohanan marca la transición de la era de los profetas, a la era del Masha Yeshua. El Midrash Shemuel destaca que la oración de Ana fue tan poderosa que conmovió los fundamentos de los mundos superiores. Y el hecho de que Elisheba se oculte por 5 meses tras concebir, refleja este mismo estado de introspección y gratitud silenciosa que Ana experimentó al saberse escuchada. En la Cábala se enseña que Samuel era una encarnación de la columna izquierda que fue rectificada para coronar reyes, y de la misma manera, Yohanan surge con el rigor del desierto para preparar el camino al Rey de Reyes. En el ámbito histórico, el Talmud, en el Tratado Nazir, discute extensamente sobre las implicaciones de ser un nazareo de por vida. Yohanan, al igual que Samuel,
pertenece a la categoría de los nazareos permanentes, cuya santidad es inherente a su misión desde antes de la concepción. Esta condición le otorga una autoridad espiritual que Flavio Josefo también reconoce, describiendo a Juan como un hombre bueno que exhortaba a los judíos a practicar la justicia y la piedad, asumiendo que el alma ya había sido purificada por la rectitud. Para comprender la magnitud del evento ocurrido en Lucas, capítulo 1, versículo 9, es necesario profundizar en la estructura técnica y espiritual del servicio del incienso, según se detalla en el Talmud, concretamente en el Tratado Tamid y en el Tratado Yoma. El incienso, o Ketoret, no era un elemento secundario en el culto, sino que constituía el corazón del servicio diario. El proceso de preparación era una labor de precisión extrema, donde se mezclaban 11 especias sagradas, incluyendo el estacte, la uña aromática, el gálbano, y el incienso puro, según la fórmula revelada a Moisés. Desde una perspectiva histórica y alágica, el momento en que Zacarías entra al santuario representa un estado de aislamiento total, pues ningún otro hombre podía estar presente en el santuario, ni entre el altar y el pórtico, lo cual subraya la naturaleza íntima de este encuentro entre el sacerdote y la presencia de la Shejinah. El Zohar explica que el humo que ascendía en columna recta representaba la elevación de la Malhut, nuestro mundo, hacia Binah, una esfera superior, permitiendo que las bendiciones descendieran al plano físico. Cuando se menciona que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando, se refiere a una sincronización nacional, donde el ascenso del humo actuaba como el vehículo que transportaba las peticiones de los miles de fieles. En la Cábala se enseña que el incienso tiene la capacidad única de purificar el aire de las impurezas espirituales, creando un espacio de santidad llamado aire puro de la tierra de Israel. El hecho de que el ángel Gabriel se apareciera precisamente en ese instante, indica que la oración de Zacarías por un hijo se había fusionado con la oración colectiva de la nación, por la redención y la llegada del Mashach. El acto de postración, o Ishtahabaj, es visto como el momento de Bitul Hayesh, o anulación del ser, donde el individuo se disuelve en la voluntad de YHWH. Por lo tanto, cuando Zacarías demora en salir, el pueblo sospecha que ha entrado en un nivel de éxtasis o revelación que trasciende el tiempo ordinario. Su retraso era un signo de que el cielo estaba respondiendo a siglos de silencio profético. Desde el enfoque del Zohar, el servicio del incienso es también un acto de guerra espiritual. Se dice que el olor del Ketoret ahuyenta a los acusadores celestiales, y permite que la voz de Israel sea escuchada sin interferencias. Al estar Zacarías ofreciendo este sacrificio, está de hecho abriendo un portal para que el espíritu de Elías regrese a la tierra, a través de su hijo Johanán. Finalmente, la mudez de Zacarías impidió que se pronunciara la bendición litúrgica habitual, sugiriendo que la bendición que estaba por venir no sería una mera fórmula de palabras, sino una manifestación viva en la persona del precursor, y del Mesías. En términos cabalísticos, la mudez de la boca, PEH, indicaba que la revelación se había trasladado del plano de Malhut, el habla, al plano de la Jochma, el pensamiento oculto, esperando el momento de la apertura de la boca, que coincidiría con la circuncisión de Johanán, e inicio de la era de la redención. En conclusión, los detalles técnicos del servicio del templo, y las citas del Talmud, no son solo protocolos religiosos, sino el marco legal donde YHWH decide intervenir. La esterilidad de Elisheba, y la mudez de Zacarías, representan el estado de Israel antes de la llegada de Yeshua, una nación con una promesa, pero en silencio profético. La intervención del ángel Gabriel en el lugar santo, conecta esta historia con las visiones de Daniel, y el poder de la hueburá divina, que viene a endulzar el juicio. Desde un enfoque cabalístico, el silencio de Zacarías es el exilio de la palabra, un periodo necesario de introspección donde la boca humana calla, para que la palabra divina pueda gestarse. La figura de Johanán surge como un nuevo Samuel, y un nuevo Sansón, un nazareo consagrado desde el vientre cuya misión es restaurar el espíritu de Elías, según lo profetizado en el Tanaj, en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Su nacimiento en las montañas de Judea, simboliza la elevación espiritual necesaria,
para preparar el camino de Yeshua. En conclusión, Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25, nos enseña que la redención comienza en el corazón del templo, se gesta en el silencio de las montañas, y se manifiesta cuando el hombre somete su lógica a la voluntad de YHWH, permitiendo que lo imposible se haga realidad, para quitar la afrenta de su pueblo, y restaurar la conexión entre los mundos superiores e inferiores. Si este estudio te ha sido de bendición, dale un me gusta, y no olvides suscribirte. Eso sería de bendición para nosotros. Bendiciones. Shalom.